La inflación. ¿La inflación qué es? Vamos a explicar lo que es la inflación. La inflación es el proceso por el cual, como resultado de él, los precios de los artículos, de los bienes y servicios, crece y disminuye el poder adquisitivo de la gente, ¿vale? Es decir, lo que hemos hablado, cada vez esos artículos son más caros y entonces nosotros, pues, si tenemos el mismo dinero, pues cada vez podemos comprar menos cosas y entonces podemos perder ese poder adquisitivo. Entonces la inflación podemos decirlo como el crecimiento, ¿vale? El crecimiento del coste de los artículos, de los bienes, de los servicios. ¿Y qué provoca esta inflación? ¿Vale? ¿Qué factores influyen en la creación de esa inflación? Bueno, ya hemos visto uno antes, que era la emisión descontrolada de la moneda. Es decir, si emitimos mucha moneda, esta disminuye de valor y entonces como resultado tenemos una inflación. Pero no es el único factor que influye en la inflación, ¿vale? No es el único factor que influye en la inflación. Los impuestos influyen y mucho en la inflación. La subida de impuestos encarece cada artículo. Es decir, si tú vas a repostar gasolina, vas a comprar un coche, vas a comprar lo que sea, y el precio de ese coche ahora es más caro porque lleva más impuestos, eso también es inflación. ¿De acuerdo? La inflación no es solo una cosa, digamos, abstracta que viene producida por... No, 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 es si el precio es más caro, eso es inflación. Me da igual que ese precio sea porque se ha devaluado la moneda o porque ahora tiene más impuestos. Esa subida de impuestos ha ocasionado una inflación, ¿vale? Entonces, si ese artículo es más caro, pues tenemos inflación en ese artículo. Más cosas. Por ejemplo, la escasez de materias primas. Si yo pues fabrico muebles y hay escasez de madera, pues ahora la madera es más cara y entonces esa escasez de materias primas hace que sean más caras y ya no solo tenemos una inflación en esas materias primas, sino en todos los artículos de la cadena de producción, en las tablas de madera, en los muebles, en las casas, en todo eso. Y esas materias primas pues, pueden ser metales preciosos, pueden ser combustibles, gas, petróleo, cereales, trigo, cualquier cosa, ¿vale? Productos alimenticios también. Toda esa escasez de materias primas también influye en la inflación. Así que resumiendo, hay más, pero los tres factores que yo considero más importantes que influyen directamente en la inflación son la emisión descontrolada de moneda, la subida de impuestos y la escasez de materias primas. Vamos a ver, yo creo que con esto se va a entender muy bien cómo la inflación nos hace daño y cómo la inflación, cómo la emisión de moneda ocasiona la inflación, ¿vale? Cómo nos roban con la emisión de moneda. Vamos a ver un ejemplo con el Monopoly. No sé si os acordáis del Monopoly, ese juego que podías comprar y vender casitas y alquilarlas y de todo, que se repartía una cantidad de dinero al principio, ¿no? Y había una banca que llevaba ese control de ese dinero, que era quien tenía ese dinero y al quien tú le podías pedir préstamos y podías hacer cualquier cosa, cualquier gestión con la economía y tú podías comprar y vender esos artículos. Vale, pues imaginaros que vosotros empezáis una partida del Monopoly. En esa partida del Monopoly, ese juego tiene 1000 monedas para repartir. Ese juego solo tiene 1000 monedas. Y entonces empezamos el juego y le damos 200 monedas a un jugador, 200 monedas a otro jugador, 200 y 200. Son 4 jugadores, ¿vale? Entonces aquí tenemos 800 monedas que se han repartido entre los jugadores y luego tenemos la banca, ¿vale? Que tiene otras 200 monedas. Entonces ya está todo el dinero repartido y en circulación, digamos que esa moneda, se han emitido 1000 unidades de esa moneda. Y ahora vemos que en las propiedades que compramos o vendemos dentro de ese juego, el alquiler o la casa más cara vale 50 monedas. Es decir, yo tengo 200 monedas en propiedad y yo estoy dispuesto, yo que tengo 200 monedas, cuando me sale la oportunidad, estoy dispuesto a pagar por una casa como máximo 50 monedas, ¿vale? Yo como jugador, de manera subjetiva. Yo tengo 200 monedas y estoy dispuesto a pagar por esa casa con la que quiero jugar 50 monedas. Ahora, imaginémonos que se hace una nueva partida, ¿vale? Y la banca hace la trampa de robarnos emitiendo más monedas, ¿vale? Entonces esta partida ahora no va a tener 1000 monedas en circulación. Esta partida ahora va a tener el doble, 2000 monedas en circulación. Esto quiere decir que al inicio de la partida nos va a dar 400 monedas a cada uno de nosotros para jugar. Y ella lo mismo, se queda con 400 monedas. ¿Qué pensáis vosotros que va a pasar
cuando yo como jugador tenga la oportunidad de comprar la casa más cara. Ya no solo no voy a estar dispuesto a pagar 50. Como hay más dinero en circulación, vamos a estar dispuestos a pagar más por esa propiedad. Entonces, ese valor de ese alquiler o de la compra de esa casa más cara ya no van a ser 50 monedas. Van a ser, por ejemplo, 100 monedas, el doble. Es decir, aquí lo único que ha variado, sin variar el valor de las tierras, sin variar lo importante que son, sin variar los recursos, sin variar los impuestos, sin variar nada. Aquí ha afectado directamente la emisión de moneda en la inflación, porque al haber más moneda en circulación y cada propietario tener más dinero, el valor de las cosas también aumenta, porque con el mismo esfuerzo tú has tenido más moneda, entonces el valor de esa moneda disminuye y estás dispuesto o pagas más cantidad por esa moneda. Bueno, vamos a ver cómo luchamos contra este problema, ¿vale? Ya hemos visto que la inflación es esa devaluación de esa moneda vale menos. Muy bien, pero Antonio, ¿cómo luchamos contra eso? ¿Cómo luchan los organismos internacionales? ¿Cómo luchan esos bancos centrales? ¿Cómo luchan contra esta inflación que se ha generado por las diferentes causas que hemos visto al principio? Bueno, pues tienen cada organismo o cada entidad que tenga la gestión económica tiene diferentes armas para luchar contra esta inflación, ¿vale? Una de ellas, la primera, sería la retirada de estímulos económicos. ¿A qué nos referimos con la retirada de estímulos económicos? Bueno, pues dentro de la política monetaria de cada país tienen las armas para estimular la economía, como hemos dicho, ¿vale? Esa estimulación de la economía podríamos hacerla con inyectar más liquidez por medio de la emisión de moneda y también podemos hacerla por emisión de préstamos y compra de deuda pública. ¿Qué es la deuda pública? Vamos a hacer aquí un inciso. Una manera que tienen los países de financiarse es mediante la emisión de deuda pública. Es decir, España, Francia e Inglaterra lo que hacen es, bueno, pues yo voy a vender una deuda de España. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues yo voy a emitir como una especie de pagaré de 1 millón, por ejemplo, $1.000, o sea, 1.000 euros. Cualquiera que me compre esta deuda va a recibir en pago, ¿vale? Me va a pagar a mí 1.000 euros y va a recibir en pago dentro de un año, dentro de 2, 1.000 euros más el interés que se ponga en esa deuda. Por ejemplo, la deuda que se utiliza para los índices en Europa, porque es la más estable, es la más segura, es la deuda alemana. Algunas veces, como ese dinero es tan seguro, como la gente confía en tanto, como los inversores confían tanto en que Alemania sí o sí les va a devolver su dinero, algunas veces ese interés es negativo. Es decir, puede llegar, por ejemplo, China y comprarle $1 millón, $1 millón de euros en deuda a Alemania, que dentro de 2 años retirará China 999.990. Es decir, simplemente por tener la seguridad de que ese dinero esté guardado en algún sitio, le pagan intereses. Obviamente esto no ocurre en países como Grecia, Italia o España. España, si quiere financiarse, si quiere que alguien le compre su deuda, tiene que pagar intereses y tiene que pagar intereses altos. Bueno, pues los organismos que hemos visto, el Banco Central Europeo, el Banco Británico, la Reserva Federal, todos esos, también compran deuda pública de cada país. El Banco Central Europeo compra deuda pública de la mayoría de los países de Europa. Compra deuda pública alemana, pero simplemente por la seguridad que hemos visto. Compra deuda pública suiza, o sea, perdón, de otros países también de fuera de la Unión Europea, británica, estadounidense, China, de lo que sea. Normalmente compra la deuda pública de los países para ayudarles, ¿vale? Para ese estímulo económico de ese país. Como tiene problemas para financiarle, yo le compro deuda pública. Ahora bien, como hemos dicho, para luchar contra la inflación, tenemos que retirar esos estímulos económicos. Entonces, el Banco Central Europeo, por ejemplo, podría decir, bueno, pues ya no compro deuda pública española. Entonces, España o Italia o Grecia, el país que fuera, tendría que buscar otros compradores de deuda pública. Y entonces, a esa financiación que ocurren, por ejemplo, imaginaros, el Banco Central Europeo ya le dice a España, no voy a comprar más deuda pública. Y España se tiene que ir a que la compre China, a que la compre Irán, a que la compre Estados Unidos. Bueno, pues China, si compra la deuda pública española, no la va a comprar a un 1%, no la va a comprar a un 2%, le va a decir, yo como no me fío de tu economía,
porque no haces las cosas bien, pues entonces si quieres que te financie, si quieres que te compre esa deuda pública, me la vas a tener que pagar a un 10% de interés, por ejemplo, o a un 12% de interés. Entonces, ¿cómo se encarece ese acceso a la financiación, al dinero? Digamos que esto lo que hace es volver a poner en valor el dinero, el precio de ese dinero. Entonces, esa retirada de estímulos económicos que hemos visto, tanto en préstamos como deuda pública, pues entonces lo que hace es aumentar ese valor y luchar contra la inflación. Otra medida más, aparte de la retirada de estímulos económicos, que se puede hacer para luchar contra la inflación. Pues la subida de tipos de interés. La subida de tipos de interés es hacer más caro el acceso al dinero, ¿vale? Los tipos de interés en Europa pueden estar a una cantidad y esa cantidad es la que va a fijar a través de los bancos de todo ese territorio cómo van a fijar la financiación de sus artículos, la financiación de sus préstamos. Por ejemplo, una hipoteca. Una hipoteca va a ir vinculada a un Euribor, por ejemplo, y ese Euribor está vinculado a los tipos de interés en Europa. Pongamos un ejemplo. La Unión Europea, a través del Banco Central Europeo, sube los tipos de interés para luchar contra la inflación. Y lo sube pues un 0,75 como lo hizo la otra vez. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo como empresa o como particular vaya al banco a pedir un préstamo para montar una empresa o para comprarme una casa o para hacer una obra, voy a tener que pagarle al banco más intereses por ese dinero que yo cogí. Vosotros tenéis que entender que cuando pedís un préstamo es como si comprarais dinero. Si yo pido un préstamo de 10.000 euros y cuando lo haya devuelto he devuelto 12.000 euros, pues digamos que yo he comprado 10.000 euros, los he comprado con 12.000 euros. Entonces esos intereses, esa subida de tipos de intereses, al ser más alta, hace más caro el dinero. Y al hacer más caro el dinero, recordar que la inflación estaba ocasionada porque la moneda varía poco. Se había devaluado porque había mucha, por lo que sea. Entonces, al hacer más caro el dinero, al hacer más difícil el acceso al dinero, entonces estamos luchando para que esa moneda sea más valiosa y entonces nosotros que tengamos en nuestra cuenta bancaria, en nuestra wallet o en lo que sea, una cantidad de dinero, entonces ahora como es más valiosa podremos comprar más cosas con esa moneda. Y luego otra manera para luchar contra la inflación, esa ya no le toca a los organismos oficiales, le toca a las entidades privadas, ¿vale? Sería el esfuerzo privado. ¿Cómo se lucha de manera privada contra el esfuerzo? Bueno, pues esto no va a ir dictaminado por el gobierno, ni va a ir dictaminado por ningún órgano gubernamental, ni nada. Esto se va a hacer sí o sí por el esfuerzo que tengamos nosotros. Imaginemos que tú tienes una fábrica de muebles, ¿vale? Tú tienes una fábrica de muebles, tienes unas máquinas y esas máquinas pues funcionan con gas, por ejemplo. Y a ti, ahora que estamos en el proceso de inflación y que tus productos que tú vendes son más caros porque a ti te cuesta más fabricarlos, pues entonces tú puedes tomar la decisión de decir, voy a hacerme más eficiente. Mi empresa va a ser más eficiente. Voy a comprar máquinas que consuman menos luz. Voy a comprar máquinas que en vez de con gas funcionen con electricidad que venga de paneles solares que yo mismo me he puesto. Voy a hacer que en lugar de una tabla salga por la máquina 2 tablas porque la máquina es más eficiente. Entonces yo voy a hacer ese esfuerzo personal, voy a invertir en hacer más productiva mi empresa y entonces al hacer más productiva mi empresa yo puedo vender los artículos más bajos y de esa manera puedo competir mejor con los demás y eso se va contagiando. Entonces ese esfuerzo, que no es el que debería ser, el esfuerzo de esa inflación, sobre todo cuando es provocada por malas decisiones gubernamentales, debe recaer ese esfuerzo en esos mismos organismos. Pero bueno, yo como empresa privada puedo luchar contra eso para que mis artículos sean más baratos. Vale, esto se puede hacer cuando la economía del país va bien, ¿vale? Cuando tenemos un tejido productivo bueno, cuando no hay tanto paro, entonces ese esfuerzo se puede hacer. Ese esfuerzo se puede hacer tanto en los tipos de interés como en el esfuerzo privado. Pero si damos que en esa economía no vamos bien, no hay una economía fuerte, no hay un tejido productivo fuerte, en España no hay un tejido productivo fuerte, no hay unos buenos niveles de trabajo, pues entonces ese esfuerzo, tanto por el esfuerzo privado como al que tenemos que supeditarnos por la subida de tipos de interés, pues no se puede hacer. Entonces va a ser más difícil en estos dos puntos luchar contra la inflación. Hola, soy Will, formador en Culta. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más contenido de valor como este, puedes acceder a nuestra plataforma de manera gratuita por 7 días, donde podrás aprender sobre criptomonedas, NFTs, DeFi, programación con Solidity y fiscalidad, pero también mucho más.
También podrás conseguir más vídeos en nuestro canal de YouTube si te suscribes.